Desde la bóveda antigua donde los planetas giran como juramentos de fuego lento, Tauro avanza con la paciencia de las montañas y la terquedad fértil de la tierra húmeda. No corre, no grita, no necesita exhibirse. Su fuerza nace de la gravedad misma, de la ley silenciosa que mantiene a las cosas en su lugar. En ese reino de ciclos y estaciones, donde Venus canta a la materia digna y a los placeres honestos, los miserables sienten un temblor previo, una incomodidad que no saben nombrar. Es el anuncio de una presencia que no negocia con la podredumbre. Los ruines prosperan en la prisa, en el ruido, en la confusión de los valores. Se alimentan de atajos y sombras, de promesas que no se cumplen y de monedas manchadas. Pero Tauro no se deja engañar por la apariencia, reconoce el peso real de las cosas. Donde otros ven brillo, Tauro mide consistencia. Donde otros celebran el ingenio torcido, Tauro pregunta por la duración. Y esa pregunta, sostenida como un martillo de paciencia, erosiona los refugios del engaño. Las mentiras, que viven de la ligereza, se vuelven pesadas y se hunden. En la mitología del cielo, Tauro es el campo labrado tras el invierno, el buey sagrado que arrastra el arado y abre surcos rectos. Cada surco es una línea de verdad que no se tuerce. Los miserables, acostumbrados a caminos sinuosos, tropiezan con esa rectitud. La constancia taurina los expone, porque no hay truco que resista la repetición honesta. Día tras día, la misma acción justa, noche tras noche, la misma vigilancia serena. La corrupción, que necesita grietas, se seca bajo la mirada constante de la tierra que todo lo recuerda. La épica de Tauro no es la del relámpago, sino la del tronco que crece anillo por anillo. En ese crecimiento lento hay una amenaza para quienes viven del saqueo, no pueden robar un bosque que aún está creciendo sin dejar huellas. Tauro no persigue, ocupa. No acorrala, permanece. Y en esa permanencia, los miserables sienten que el suelo se vuelve firme y que ya no pueden cavar túneles. Huyen porque no pueden mover la base, porque la base los delata. Venus, regente de Tauro, no es aquí el ornamento frívolo, sino la belleza que surge del valor bien puesto. La belleza de lo útil, de lo cuidado, de lo que se sostiene. Frente a esa belleza, la fealdad moral se revela sin maquillaje. Los ruines, que prefieren espejos deformantes, no soportan verse reflejados en una superficie pulida por la ética del trabajo y el goce responsable. Escapan hacia signos más volátiles, hacia vientos que les permitan seguir girando sin anclarse. Tauro, en cambio, ancla. Y el ancla es enemiga del saqueador. En los relatos antiguos, el toro no embiste sin motivo, embiste cuando la línea ha sido cruzada. Antes de eso, su quietud es un aviso. Esa quietud es un muro invisible. Los miserables, expertos en leer debilidades, no encuentran fisuras. La paciencia taurina no es pasividad, es acumulación. Cada agravio se deposita como sedimento, y cuando el peso alcanza su medida, la respuesta es inevitable y justa. No hay ira descontrolada, hay consecuencia. Y la consecuencia es el lenguaje que los corruptos entienden mejor, porque no admite sobornos. La economía del alma taurina valora lo que perdura. El honor es un capital que no se devalúa, la palabra es un contrato que se cumple. En ese mercado, los miserables quiebran. Sus activos falsos no cotizan. Se ven obligados a emigrar hacia territorios donde la volatilidad les permita inflar burbujas. Huyen de la estabilidad porque la estabilidad pide cuentas. Huyen del silencio porque el silencio escucha. Huyen del ritmo lento porque el ritmo lento revela la falta de sustancia. La tierra de Tauro guarda memoria. Recuerda cada pisada y cada intento de saqueo. Esa memoria es épica porque no necesita cantar, basta con existir. En ella, los héroes son los que cuidan, los que sostienen, los que dicen no cuando el sí fácil promete ganancia inmediata. Los miserables no soportan ese heroísmo cotidiano. Prefieren la fábula del golpe rápido. Por eso se marchan, dejando atrás herramientas oxidadas y promesas rotas. Así, bajo el cielo fijo, Tauro se erige como un santuario de lo auténtico. No es un trono, es un campo, no es un decreto, es una práctica. Quien no puede practicar la honestidad constante se ve expulsado por su propio peso. La huida de los ruines no es victoria de la violencia, sino triunfo de la coherencia. La épica se escribe con surcos rectos y cosechas lentas, con manos firmes y ojos que no se desvían. Y en ese paisaje,
Los miserables se disuelven como sombras al mediodía, incapaces de sostenerse donde la tierra exige verdad. En la cartografía celeste hay detalles que suelen pasar desapercibidos cuando se habla de Tauro, y sin embargo son decisivos en la manera en que este signo se convierte en un territorio inhóspito para la miseria moral. Uno de ellos es su relación profunda con el tiempo sagrado. Tauro no vive en el tiempo lineal de la urgencia, sino en un tiempo ritual, donde cada cosa ocurre cuando ha madurado. Los miserables, acostumbrados a forzar relojes y a cosechar frutos verdes, se desesperan ante esta cadencia. El tiempo taurino no se puede acelerar sin romperlo, y quien intenta hacerlo queda expuesto como alguien que no respeta los ciclos. En ese desacople temporal nace la huida, no soportan un mundo que no obedece sus ansias inmediatas. También existe en Tauro una soberanía silenciosa sobre el deseo. Mientras otros signos luchan por dominarlo o lo subliman en ideales abstractos, Tauro lo encarna y lo educa. El deseo aquí no es voracidad, es elección consciente. Esta alquimia convierte el placer en algo digno, estable y fértil. Para las personas ruines, cuyo deseo suele ser compulsivo y depredador, este dominio resulta insoportable. Donde no hay hambre descontrolada no hay manipulación posible. Tauro no compra promesas, compra realidades. No se deja seducir por la escasez artificial ni por el chantaje emocional. Así, los corruptos se quedan sin moneda de cambio y se ven obligados a buscar otros climas donde el deseo aún sea un arma. Desde una perspectiva más arcana, Tauro guarda un vínculo secreto con el cuerpo como templo. No el cuerpo como objeto, sino como territorio sagrado que merece cuidado, descanso y placer honesto. Esta reverencia corporal genera una ética concreta, quien se respeta no se vende barato ni traiciona su sustento. Los miserables, que suelen explotar cuerpos ajenos y negar el valor del propio, sienten rechazo ante esta sacralidad. No pueden habitar un espacio donde el desgaste innecesario es visto como una profanación. Huyen porque Tauro no glorifica el sacrificio vacío ni la explotación disfrazada de mérito. En el plano épico, Tauro representa al guardián de los tesoros reales, no de oro robado, sino de lo que sostiene la vida, la tierra fértil, el alimento, el arte útil, la casa construida con paciencia. Esta función de guardián no necesita espada en alto, basta con cerrar el acceso a quien no honra lo custodiado. Los miserables, expertos en saquear sin crear, no pueden atravesar estas puertas invisibles. No se trata de exclusión violenta, sino de incompatibilidad vibratoria. El campo taurino no responde a credenciales falsas, reconoce la intención por el modo en que se pisa el suelo. Otro aspecto poco mencionado es la memoria emocional de Tauro. No olvida por rencor, sino por aprendizaje. Cada traición queda registrada como una lección incorporada al instinto. Esta memoria convierte a Tauro en un territorio cada vez más inexpugnable para la corrupción reincidente. Los miserables, que dependen de la amnesia colectiva, descubren que aquí sus patrones ya son conocidos. No hay sorpresa posible. La repetición de la trampa no produce efecto, y esa esterilidad estratégica los obliga a retirarse. En términos astrológicos más amplios, Tauro funciona como un ancla del zodiaco, un punto donde la energía se fija y se materializa. Esto lo vuelve especialmente peligroso para quienes viven de lo intangible y lo inflado. En Tauro, todo debe tomar forma, peso y utilidad. Las ideas deben convertirse en hechos, las palabras en actos, los valores en prácticas diarias. La corrupción, que prospera en la abstracción y en la ambigüedad, se asfixia al tener que concretarse. No puede sostener su narrativa cuando se le exige producir algo que sirva a otros. Hay también una dimensión motivadora en esta épica taurina, demuestra que la resistencia no siempre grita, que la victoria no siempre corre. Enseña que permanecer fiel a lo que nutre, cuidar lo propio y honrar los procesos es una forma de heroísmo que transforma el entorno sin necesidad de imponerse. Los miserables huyen no porque se les expulse, sino porque no saben vivir sin dominar. Y Tauro no se deja dominar, se deja habitar solo por quien está dispuesto a construir. Así, Tauro se convierte en una llanura sagrada donde la coherencia es ley natural. No hay castigos ejemplares ni discursos grandilocuentes, solo una realidad tan sólida que lo falso no puede echar raíces. En esa solidez está la verdadera épica, la de un mundo donde lo corrupto se disuelve por falta de alimento, y donde la dignidad, cultivada día tras día, termina siendo la fuerza más temida por quienes nunca aprendieron a crear. En la arquitectura profunda del zodiaco,
Tauro encarna una ley que rara vez se proclama y sin embargo gobierna imperios invisibles, nada que no esté enraizado puede sostenerse. Esta ley actúa con una calma implacable. No persigue a la ruindad, no la denuncia con alaridos, no la humilla públicamente, simplemente deja de alimentarla. Y en un universo donde toda forma de corrupción depende de extraer energía ajena, esa retirada es una sentencia. Tauro no lucha contra lo miserable porque no lo reconoce como interlocutor válido. Su poder está en la indiferencia soberana que nace de la autosuficiencia. Hay en Tauro una comprensión antigua del límite, no como carencia sino como forma. El límite taurino no es una muralla agresiva, es un borde fértil que define lo que puede crecer. Allí donde todo tiene borde, lo informe no prospera. Las personas ruines, que se infiltran en zonas grises y vacíos de autoridad interior, no encuentran espacio en esta geografía. Tauro no duda de su derecho a decir no, y ese no se explica ni se negocia. La corrupción, que siempre busca fisuras en la culpa o en la necesidad de agradar, se queda sin herramientas. La modalidad fija de Tauro introduce otro elemento decisivo, la irreversibilidad. Una vez que Tauro ha establecido un valor como sagrado, no hay retroceso. Esto genera una épica silenciosa pero devastadora para quienes viven de la presión y el desgaste. Los miserables apuestan a que todo cede si se insiste lo suficiente. Tauro demuestra lo contrario, hay principios que, cuanto más se presionan, más se consolidan. Esa resistencia sin dramatismo es una forma de coraje que no se aprende en batallas rápidas, sino en la fidelidad cotidiana a lo esencial. Existe también en Tauro una relación profunda con la abundancia real, no como acumulación, sino como circulación justa. Tauro sabe cuándo guardar y cuándo compartir, cuándo invertir y cuándo proteger. Esta inteligencia material desarma a los corruptos, que confunden abundancia con acaparamiento. En territorio taurino, lo que no circula se pudre. La riqueza que no sirve pierde valor. Los miserables, que viven del bloqueo y del control, huyen porque aquí su estrategia se vuelve autodestructiva. No pueden monopolizar lo que está diseñado para nutrir a muchos. En el plano épico, Tauro representa a quienes reconstruyen después de la devastación. No a los conquistadores, sino a quienes vuelven a sembrar cuando el polvo aún no se ha asentado. Esta función es intolerable para la ruindad, porque revela su esterilidad. El corrupto necesita presentarse como indispensable. Tauro demuestra que la vida continúa sin él, más lenta quizá, pero más sana. Esa evidencia es una herida narcisista imposible de tolerar, y por eso la huida se vuelve la única salida. Hay un aspecto menos visible pero crucial, la voz de Tauro. No es una voz frecuente, pero cuando se emite, pesa. No se desperdicia en discursos, se reserva para declaraciones finales. Esa economía de la palabra genera autoridad natural. Los miserables, expertos en saturar el espacio con ruido y promesas, pierden poder frente a una voz que no necesita repetirse. Cuando Tauro habla, ya ha hecho. Y frente a los hechos, la retórica corrupta se desmorona. Tauro también guarda una relación ancestral con la línea, con el linaje, con lo heredado y lo transmitido. No corta la cadena por conveniencia momentánea. Honra a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Esta conciencia intergeneracional es letal para la ruindad, que vive en el presente inmediato y saquea el futuro. Allí donde Tauro actúa, hay responsabilidad extendida en el tiempo. Los miserables, incapaces de responder ante una historia más larga que su beneficio, se sienten fuera de lugar, como intrusos en una casa donde todos recuerdan. Incluso en su sombra, Tauro enseña. Cuando se vuelve inmóvil, cuando parece obstinado, está mostrando el peligro de no elegir bien aquello a lo que se es fiel. Pero una vez integrada, esa sombra se transforma en una fuerza de coherencia radical. Tauro no se traiciona para encajar, no se flexibiliza para sobrevivir. Y esa lealtad a sí mismo es el umbral que la corrupción no puede cruzar, porque exige una renuncia que no está dispuesta a hacer. Así, la épica taurina no culmina en un triunfo espectacular, sino en un paisaje transformado. Donde antes había extracción, ahora hay cultivo. Donde había ruido, ahora hay ritmo. Donde reinaba el abuso, ahora gobierna el acuerdo tácito de lo justo. Los miserables no son derrotados, simplemente quedan fuera de fase, como una nota falsa en una melodía que ha encontrado su tono. Y en esa armonía lenta y poderosa, Tauro permanece, sosteniendo el mundo con la fuerza tranquila de quien sabe que lo verdadero no necesita moverse para vencer.
En el trasfondo cósmico donde Tauro afirma su presencia, existe una cualidad que rara vez se nombra y que sin embargo actúa como un campo gravitatorio, la dignidad del esfuerzo bien aplicado. Tauro no glorifica el agotamiento ni el sacrificio inútil, honra el trabajo que deja huella fértil. Esta ética del esfuerzo selectivo es un veneno para la miseria moral, porque la ruindad se alimenta de la confusión entre mérito y desgaste. Allí donde cada gesto tiene sentido y cada acción responde a una necesidad real, la explotación queda al descubierto. Los miserables huyen porque no pueden camuflarse en un sistema donde el cansancio no es medalla y la productividad no se mide por el daño causado. Hay también una sabiduría sensorial profunda en Tauro que actúa como detector de verdad. El cuerpo, los sentidos, la percepción concreta del entorno se convierten en instrumentos de juicio. El olor de lo falso, el sabor de la promesa vacía, la textura de la traición son reconocidos sin necesidad de teorías. Esta inteligencia sensorial desarma a quienes viven de discursos abstractos y narrativas infladas. La corrupción necesita anestesiar los sentidos para prosperar, Tauro los despierta. Y en un mundo despierto, lo miserable no puede esconderse. La épica taurina incluye alianzas silenciosas. No pactos de conveniencia ni coaliciones ruidosas, sino vínculos construidos en la confianza que nace del tiempo compartido. Estas alianzas no se anuncian, se manifiestan cuando es necesario. Los miserables, que dependen de la fragmentación y de la desconfianza generalizada, se ven superados por una red que no busca poder, sino estabilidad. No hay traiciones espectaculares porque no hay promesas grandilocuentes. La lealtad aquí es práctica, no retórica. Y esa solidez relacional expulsa a quienes solo saben operar dividiendo. En el ciclo de las estaciones, Tauro gobierna el momento en que la vida se afirma después de la incertidumbre. Es la fuerza que dice que la supervivencia no basta, que ahora toca vivir bien. Esta transición es insoportable para la ruindad, que prospera en la escasez permanente y en la amenaza constante. Cuando el entorno se vuelve suficientemente estable como para permitir el disfrute consciente, la manipulación pierde eficacia. Tauro enseña que el goce no es corrupción, sino prueba de equilibrio. Y donde el goce es legítimo, el abuso queda aislado. Existe además una justicia taurina que no se parece a los tribunales ni a los castigos ejemplares. Es una justicia de consecuencias naturales. Lo mal construido se derrumba por su propio peso. Lo que no fue cuidado se marchita. Lo que fue obtenido sin respeto no puede mantenerse. Esta justicia no humilla ni persigue, simplemente actúa. Los miserables, acostumbrados a esquivar responsabilidades humanas, no pueden escapar de las leyes materiales. Por eso se alejan de Tauro, aquí la realidad cobra. En el plano más elevado, Tauro custodia el misterio de la suficiencia. Saber cuándo es suficiente, cuándo hay bastante, cuándo no hace falta más. Este conocimiento es revolucionario en un mundo de voracidad. La corrupción necesita la ilusión de que nunca alcanza, de que siempre falta algo que solo ella puede proveer. Tauro rompe ese hechizo mostrando que la plenitud no depende del exceso. Frente a esa certeza, los miserables pierden su poder hipnótico y se desvanecen como mercaderes sin mercado. Incluso el silencio de Tauro tiene un peso épico. No es mutismo, es contención. En ese silencio se incuban decisiones irrevocables. Los ruines temen ese silencio porque no pueden leerlo, no pueden anticiparlo, no pueden manipularlo. Están entrenados para responder a estímulos visibles y amenazas explícitas. Tauro, al no ofrecer espectáculo, los deja sin referencia. Y en esa falta de control, la huida se vuelve instinto. La persistencia taurina también reconfigura el paisaje espiritual. Donde otros signos elevan torres de ideas, Tauro construye cimientos. No promete salvaciones futuras, garantiza sustento presente. Esta espiritualidad encarnada, donde lo sagrado se expresa en lo cotidiano, es incompatible con la hipocresía. No hay altares para la mentira cuando la vida misma es el ritual. Los miserables, que suelen esconderse tras símbolos vacíos, no encuentran máscaras que les sirvan. Así, Tauro no solo expulsa a la ruindad, la vuelve innecesaria. Al demostrar que es posible un orden basado en la coherencia, el cuidado y la constancia, deja obsoletos los mecanismos del abuso. La épica no culmina en una batalla final, sino en una normalidad restaurada. Un mundo donde lo estable vuelve a ser deseable, donde lo verdadero vuelve a ser rentable en el sentido más profundo.
Y en ese mundo, los miserables no tienen lugar, no porque se les niegue, sino porque ya no saben cómo existir sin destruir. En la urdimbre más sutil del simbolismo taurino aparece una cualidad casi olvidada, la soberanía del ritmo interno. Tauro no se mueve al compás de la presión externa, sino al pulso que nace de la concordancia entre necesidad y posibilidad. Ese ritmo propio crea un desajuste fatal para la ruindad, que siempre intenta imponer urgencias artificiales. Allí donde Tauro marca el paso, la prisa pierde legitimidad. Los miserables, incapaces de esperar sin desesperar, quedan fuera de compás, como actores que entran a escena cuando la obra ya ha cambiado de acto. También existe en Tauro una relación profunda con el valor del cuidado. No como gesto sentimental, sino como estrategia de permanencia. Cuidar la tierra, los vínculos, los recursos y las decisiones es una forma de inteligencia que anticipa el futuro. La corrupción, que actúa como si no hubiera mañana, se ve confrontada por esta visión extendida. En territorio taurino, cada descuido tiene consecuencias visibles, y cada cuidado genera estabilidad acumulativa. Los ruines, que prosperan en sistemas donde nadie se hace cargo, se ven expuestos en un entorno donde la responsabilidad es la norma silenciosa. Desde una perspectiva épica, Tauro representa la fortaleza que no fue construida para la guerra, sino para la vida. Sus muros no son defensivos, son estructurales. No están hechos para repeler enemigos, sino para sostener hogares. Esta diferencia es crucial, la ruindad sabe infiltrarse en fortalezas diseñadas solo para resistir ataques, pero no sabe habitar espacios diseñados para sostener lo cotidiano. La corrupción necesita conflicto constante para justificarse, Tauro disuelve el conflicto al hacerlo innecesario. Hay en Tauro una pedagogía implícita del ejemplo. No enseña mediante discursos ni doctrinas, sino a través de la coherencia visible. Esta pedagogía es insoportable para los miserables, porque no deja margen para la simulación. No se puede fingir constancia, no se puede imitar la paciencia a largo plazo sin transformarse. Así, Tauro no confronta a la ruindad, la invita a un camino que exige una integridad que no está dispuesta a asumir. Ante esa invitación silenciosa, la huida es la única respuesta. En el plano energético, Tauro actúa como un estabilizador del campo colectivo. Donde hay exceso de volatilidad emocional, introduce calma. Donde hay especulación, introduce peso. Donde hay promesas, introduce hechos. Esta estabilización reduce los picos de miedo y euforia de los que se alimenta la manipulación. Los miserables, expertos en amplificar emociones para controlar, pierden su escenario cuando el ambiente se vuelve predecible y confiable. Sin caos, no hay tiranía posible. Otra dimensión poco explorada es la relación de Tauro con el placer sostenido. No el placer como escape, sino como confirmación de equilibrio. Tauro entiende que lo que no puede disfrutarse sin culpa está mal distribuido. Esta comprensión erosiona los sistemas corruptos que convierten el goce en privilegio o en pecado según convenga. Cuando el disfrute es sencillo, accesible y honesto, la desigualdad artificial queda en evidencia. Los ruines, que administran la culpa y la carencia como herramientas de control, se quedan sin palancas. Tauro también custodia el arte de decir basta. No desde el hartazgo explosivo, sino desde la claridad madura. Saber cuando una situación ya no aporta, cuando una relación ya no nutre, cuando una dinámica ya no es justa. Este basta no se negocia porque no nace del enojo, sino del reconocimiento. Para la corrupción, que se extiende mientras no encuentra límites claros, este basta es definitivo. No hay segunda oportunidad para repetir el abuso, porque la lección ya fue integrada. En su dimensión más arquetípica, Tauro es el recordatorio de que la materia tiene espíritu. Que lo tangible no es inferior, sino el escenario donde lo invisible se prueba. Esta sacralización de lo concreto deja sin refugio a la hipocresía espiritual y a las ideologías que justifican la miseria en nombre de ideales elevados. En Tauro, lo sagrado se mide por su capacidad de sostener la vida real. Los miserables, que suelen esconder su vacío tras símbolos grandiosos, no pueden sobrevivir a esta prueba. La épica taurina culmina en una victoria que no se proclama. Un paisaje donde lo justo se ha vuelto costumbre, donde la estabilidad no es opresión sino descanso, donde la riqueza es sinónimo de suficiencia compartida. En ese mundo, la ruindad no encuentra antagonistas ni enemigos, solo ausencia de condiciones para existir. No hay expulsión, hay transformación del entorno. Tauro permanece,
firme y fértil, demostrando que la mayor fuerza no es la que destruye lo corrupto, sino la que construye algo tan sólido y digno que lo corrupto no puede soportarlo. En las capas más hondas del arquetipo taurino late una relación íntima con la ley del asentamiento. Todo lo que toca a Tauro tiende a posarse, a encontrar lugar, a dejar de flotar. Esta cualidad convierte al signo en un terreno donde las ideas deben aterrizar y las intenciones deben echar raíces. La ruindad, que vive de la ambigüedad y de la suspensión perpetua, no resiste este proceso. Allí donde todo se asienta, lo fraudulento pierde movilidad. Ya no puede escapar disfrazándose de posibilidad futura, debe mostrar que es en el presente. Y al mostrarse, se revela insuficiente. Tauro también encarna la nobleza del compromiso silencioso. No el compromiso declamado ni contractual, sino el que se sostiene incluso cuando nadie observa. Este tipo de compromiso crea una trama invisible de confiabilidad que vuelve innecesarios los controles excesivos. La corrupción, que prospera en sistemas saturados de vigilancia porque asume la traición como norma, se encuentra desarmada ante una ética donde la palabra dada se cumple sin testigos. En ese clima, el engaño resulta burdo, casi infantil, y quienes dependen de él sienten vergüenza antes incluso de ser descubiertos. Desde una épica menos evidente, Tauro representa la victoria de lo simple sobre lo sofisticadamente corrupto. No porque rechace la complejidad, sino porque sabe depurarla hasta dejar solo lo esencial. La ruindad suele esconderse tras entramados complicados que confunden y cansan. Tauro simplifica, ordena, reduce. Y en esa reducción se cae el velo. Lo que no puede explicarse con claridad no merece sostenerse. Los miserables, privados de su laberinto, huyen hacia terrenos donde la confusión siga siendo un refugio. Existe además en Tauro una capacidad extraordinaria para restaurar la confianza perdida. No mediante promesas, sino a través de la repetición fiable. Día tras día, el mismo gesto correcto. Semana tras semana, la misma coherencia. Esta constancia reconstruye lo que la corrupción destruye, la fe en que el mundo puede ser predecible y justo. Para la ruindad, esta reconstrucción es una amenaza directa, porque su poder nace del cinismo. Allí donde la confianza vuelve a ser razonable, el cinismo queda obsoleto. En el plano energético más denso, Tauro actúa como un filtro natural. No todo puede prosperar en su campo. Solo aquello que respeta la ley del intercambio justo, del esfuerzo proporcional y del cuidado mutuo logra mantenerse. Este filtro no discrimina por ideología ni por apariencia, solo por compatibilidad con la vida sostenida. Los miserables, que suelen adaptarse camaleónicamente a cualquier discurso, descubren que aquí no basta con parecer, hay que ser. Y ese requisito los expulsa sin necesidad de confrontación. La relación de Tauro con el silencio productivo es otro aspecto crucial. No es el silencio del miedo ni de la censura, sino el que permite que las cosas crezcan sin interferencia constante. La corrupción necesita ruido continuo para distraer, dividir y desgastar. En el silencio taurino, ese ruido se vuelve estridente y sospechoso. Quien grita demasiado revela su vacío. Por eso los ruines no soportan estos espacios donde el silencio no es ausencia, sino presencia concentrada. Tauro también enseña la épica del merecimiento tranquilo. No el merecimiento arrogante, sino el que nace de haber hecho lo necesario sin atropellar a nadie. Esta noción desarma la narrativa del privilegio fraudulento. En territorio taurino, lo obtenido sin proceso carece de legitimidad. No se celebra el resultado aislado del camino. Los miserables, expertos en apropiarse de logros ajenos, no pueden sostener su máscara cuando el origen de cada fruto es conocido y respetado. En una dimensión más profunda aún, Tauro custodia la reconciliación entre seguridad y libertad. Demuestra que la estabilidad no es una jaula, sino una base desde la cual elegir sin miedo. La ruindad suele presentarse como liberadora frente a un orden que caricaturiza como opresivo. Tauro desmonta esa falacia mostrando que un orden justo amplía las posibilidades reales. Cuando la vida está asegurada en lo básico, nadie necesita someterse a pactos indignos. Y sin necesidad, la corrupción pierde su principal arma. Hay también una épica de la espera consciente. Tauro sabe esperar sin resentimiento, sin fantasías de venganza, sin ansiedad destructiva. Esta espera madura permite que los procesos se revelen por sí mismos. Los miserables, que confían en el desgaste ajeno, no calculan esta paciencia activa. Creen que el tiempo juega a su favor,
hasta que descubren que el tiempo, bien habitado, fortalece a quien cuida y debilita a quien depreda. Finalmente, Tauro encarna la certeza de que la vida bien sostenida es el mayor acto de resistencia. No necesita épica sangrienta ni gestas ruidosas. Basta con sostener lo verdadero el tiempo suficiente. En ese sostén, la ruindad se queda sin oxígeno. No porque alguien la combata directamente, sino porque el mundo que necesita para existir deja de estar disponible. Tauro permanece, firme y fecundo, como un corazón de tierra que late despacio pero nunca se detiene, recordando que la verdadera victoria no es derrotar a lo corrupto, sino crear una realidad donde ya no tenga sentido. En la dimensión más subterránea del símbolo taurino aparece una fuerza que rara vez se verbaliza, la inmunidad frente a la seducción del poder vacío. Tauro no ambiciona dominar, porque su seguridad no depende de imponerse. Esta ausencia de ambición depredadora desarma a la ruindad desde la raíz. Los miserables siempre presuponen que todo el mundo quiere algo que puede ser comprado, chantajeado o prometido. Frente a Tauro, esa presunción fracasa. No hay anzuelo posible cuando la satisfacción nace de lo ya construido. Así, la corrupción pierde su lenguaje, porque no encuentra deseo torcido al que hablarle. Existe también en Tauro una relación sagrada con la repetición consciente. Repetir no es estancarse, es profundizar. Cada gesto reiterado con intención gana densidad y verdad. La ruindad desprecia la repetición porque revela patrones, y los patrones revelan trampas. Tauro, al insistir sin variar su ética, convierte su conducta en una firma reconocible. Los miserables, que sobreviven cambiando de máscara, no pueden operar en un entorno donde la identidad se vuelve estable y legible a lo largo del tiempo. En el plano épico más silencioso, Tauro representa a quienes permanecen cuando la épica espectacular ha fracasado. Cuando los discursos se han agotado, cuando los líderes carismáticos han caído, cuando las promesas ya no conmueven, Tauro sigue allí, sosteniendo lo básico. Esta permanencia posterior al colapso es intolerable para la ruindad, porque deja en evidencia que nunca fue indispensable. La vida continúa sin ella, más austera quizás, pero más real. Esa constatación empuja a los miserables a huir hacia nuevos escenarios donde aún puedan fingir centralidad. Hay además una afinidad profunda de Tauro con la ley del intercambio energético limpio. Nada se toma sin dar, nada se da sin sentido. Esta claridad transforma las relaciones humanas en acuerdos implícitos donde el abuso se vuelve visible de inmediato. Los corruptos prosperan donde los intercambios son confusos, donde no se sabe quién debe qué ni por qué. En Tauro, las cuentas no se llevan con frialdad, sino con conciencia. Y esa conciencia es una frontera infranqueable. Tauro también encarna la épica del sostén emocional estable. No promete consuelos grandiosos ni salvaciones repentinas. Ofrece presencia. Esta presencia constante, que no abandona ni dramatiza, desmonta los juegos de manipulación emocional. La ruindad suele operar creando dependencia afectiva, alternando amenaza y recompensa. Tauro no entra en ese vaivén. Su afecto no se retira para castigar ni se exagera para seducir. Y sin ese péndulo, el control se vuelve imposible. En un nivel más cósmico, Tauro actúa como un punto de anclaje entre cielo y tierra. Traduce lo arquetípico en materia vivible. Esta función vuelve estériles las ideologías que prometen paraísos futuros a costa del sufrimiento presente. En Tauro, lo que no mejora la vida concreta aquí y ahora carece de legitimidad. Los miserables, que suelen justificar la injusticia con relatos grandilocuentes, no pueden sostenerse cuando se les exige resultados tangibles y humanos. Existe también una relación profunda entre Tauro y la paciencia estratégica. No espera porque no tenga opciones, espera porque sabe elegir el momento. Esta paciencia no es pasiva, es una acumulación de fuerza. Los ruines confunden silencio con debilidad, quietud con rendición. Avanzan confiados hasta que descubren que el terreno ha cambiado, que las puertas están cerradas, que las alianzas ya existen. Entonces huyen, sorprendidos por una resistencia que no hizo ruido. Tauro custodia además la noción de hogar como espacio inviolable. No solo el hogar físico, sino el interior. Allí donde hay un centro íntimo bien protegido, la corrupción no puede instalarse. No hay acceso a la culpa crónica, al miedo permanente ni a la carencia fabricada. El miserables necesita invadir ese centro para gobernar. Tauro lo blinda con hábitos, con rutinas sanas, con placer legítimo, con descanso.
Y ante un centro intacto, la manipulación fracasa. En la épica del largo plazo, Tauro demuestra que la verdadera victoria no ocurre cuando el enemigo cae, sino cuando deja de volver. La ruindad huye de Tauro porque no encuentra posibilidad de retorno. No hay segundas grietas, no hay nuevas concesiones, no hay desgaste moral que explotar. Lo aprendido se integra, no se olvida. Esta irrepetibilidad del error convierte a Tauro en un territorio definitivo, no por dureza, sino por madurez. Así, Tauro se revela como una fuerza civilizatoria. No funda imperios, funda continuidad. No conquista territorios, los hace habitables. En su paso, lo corrupto no es expulsado por la violencia, sino por la imposibilidad de adaptarse a una vida donde la coherencia, el cuidado y la constancia ya no son excepciones, sino norma. La épica no se canta, se vive. Y en esa vida sostenida, firme y fértil, la ruindad se disuelve, incapaz de respirar en un mundo que ya no necesita ser saqueado para sostenerse. En la dimensión más lenta y profunda del arquetipo taurino se manifiesta una fuerza que no busca ser reconocida, la autoridad que emana de la coherencia encarnada. No es un poder otorgado, ni una jerarquía aceptada por consenso, sino una gravitación natural. Tauro no necesita convencer ni imponerse, su sola manera de estar ordena el entorno. Esta autoridad sin mando resulta insoportable para la ruindad, que depende de estructuras artificiales de poder para sostenerse. Allí donde la autoridad nace de la congruencia entre lo que se piensa, se siente y se hace, el mando corrupto se vuelve innecesario, por tanto, visible en su vacío. Hay también en Tauro una relación íntima con la noción de territorio interior consolidado. No se trata solo de límites externos, sino de una identidad asentada que no se fragmenta frente a la presión. La ruindad prospera cuando logra dividir, cuando enfrenta partes internas entre sí, cuando genera contradicción y culpa. Tauro, al habitarse plenamente, se vuelve indivisible. No hay grieta psicológica por donde infiltrar el engaño. Esta integridad psíquica no es rigidez, es unidad. Y frente a una unidad sólida, la manipulación se vuelve torpe, casi grotesca. Desde una épica menos visible, Tauro representa la resistencia al desgaste moral prolongado. No responde al ataque constante con reacción, sino con permanencia. La corrupción suele apostar al cansancio, a la erosión lenta de los principios, a la renuncia progresiva a lo justo por agotamiento. Tauro desarma esta estrategia al dosificar su energía, al no exponerse inútilmente, al elegir con cuidado dónde invertir su fuerza. No se quema. Y quien no se quema no se rinde. Ante esta resistencia serena, los miserables se ven obligados a buscar presas más vulnerables. Existe además en Tauro una afinidad profunda con la verdad que se demuestra, no con la que se proclama. La verdad aquí no es argumento, es resultado. Es lo que funciona sin dañar, lo que perdura sin corromperse, lo que alimenta sin endeudar. Esta verdad práctica deja sin escenario a la mentira sofisticada. Los ruines, expertos en discursos y justificaciones, no pueden competir con una realidad que habla por sí sola. Por eso se marchan hacia lugares donde aún se discute lo evidente. En el plano energético colectivo, Tauro actúa como un amortiguador de extremos. No permite que la euforia nuble el juicio ni que el miedo paralice la acción. Esta moderación no es tibieza, es sabiduría de supervivencia. La corrupción necesita oscilaciones violentas para prosperar, pánicos, urgencias, entusiasmos desmedidos. Cuando el clima emocional se estabiliza, sus tácticas pierden eficacia. Tauro enfría el terreno sin apagar la vida, y en ese equilibrio la ruindad se queda sin combustible. Tauro también custodia una relación sagrada con la constancia del cuidado invisible. Aquello que se hace todos los días sin aplauso, sin reconocimiento, sin recompensa inmediata. Este cuidado sostiene mundos enteros sin figurar en las crónicas. La ruindad desprecia lo invisible porque no puede apropiárselo fácilmente. Prefiere lo espectacular, lo cuantificable, lo que puede exhibirse. Pero es precisamente lo invisible lo que Tauro protege y fortalece. Y en un mundo sostenido por lo que no se ve, los saqueadores se pierden. En una dimensión más profunda aún, Tauro enseña la épica de la no traición a lo esencial. No importa cuántas veces cambien las circunstancias, cuántas veces se ofrezcan atajos o se amenace con pérdidas, hay algo que no se negocia. Esta fidelidad a lo esencial no es dogma, es raíz. Los miserables siempre ofrecen intercambios ventajosos a corto plazo a cambio de pequeñas renuncias éticas.
Tauro no acepta esos tratos porque sabe que cada renuncia erosiona el suelo. Y sin suelo, no hay vida que sostener. Existe también una relación poderosa entre Tauro y la restauración de la confianza en la materia. En un mundo donde lo tangible ha sido explotado, degradado o instrumentalizado, Tauro devuelve dignidad a lo concreto. Al alimento, al cuerpo, al trabajo, al descanso, al hogar. Esta revalorización de lo material como sagrado desarma las narrativas que justifican la miseria en nombre de ideas abstractas. Los ruines, que suelen esconder su vacío tras grandes conceptos, no resisten un entorno donde lo real es el criterio último. La paciencia taurina, llevada a su máxima expresión, se convierte en una forma de invulnerabilidad. No porque nada duela, sino porque nada desvía. El dolor no se transforma en resentimiento, la pérdida no se convierte en cinismo. Todo se integra como experiencia. Esta capacidad de integrar sin deformarse es una de las mayores amenazas para la ruindad, que depende de generar heridas abiertas para manipular. Tauro cicatriza sin olvidar, aprende sin endurecerse. Y ante esa madurez emocional, la explotación fracasa. Finalmente, Tauro encarna la épica de la vida que se afirma sin pedir permiso. No necesita validación externa para existir con dignidad. No espera condiciones ideales para vivir bien, las crea paso a paso. Esta autonomía existencial deja obsoleta toda estructura que pretenda controlar a través de la necesidad. Los miserables, que se erigen como intermediarios indispensables, descubren que ya no hacen falta. Y cuando dejan de ser necesarios, su poder se evapora. Así, Tauro no combate a la ruindad, la supera. No la denuncia, la vuelve irrelevante. Construye un mundo tan habitable, tan coherente, tan sostenido, que lo corrupto no puede adaptarse sin transformarse. Y como no sabe transformarse, se va. No derrotado, sino desfasado. Mientras Tauro permanece, anclado en la tierra viva, demostrando que la mayor gesta no es vencer al enemigo, sino sostener la vida con tal firmeza que el enemigo ya no encuentre lugar donde existir.